Muy bien, viceministro, tiene uso la palabra el doctor Roberto Vélez. Le pregunto a la plenaria que nos declaramos en sesión permanente. Así lo quiere, señor presidente. Muy bien. Termina el gobierno con el doctor Roberto Vélez y seguimos con los congresistas que quieran hacer su intervención. ¿Yo qué dije? Roberto Vélez, Federación, perdón. Gobierno, ahora sí es la Federación. Antes agradecerle también a los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, que hoy nos acompañan. Doctor Roberto Vélez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Déjeme primero, como siempre, saludar a las mujeres caficultoras, a los caficultores todos, a esta corporación y a los citantes darles las gracias y la oportunidad de venir a hablar sobre este tema. Agradezco a los honorables representantes tener la camiseta del café, siempre la han tenido. Muchísimas gracias. Créanme que cuando uno tiene que venir a hablar de café y está en mitad de una crisis, lo que queremos es ver soluciones rápidas para ver cómo salimos de la crisis. La pregunta es, una vez salido de esta crisis, ¿cuándo va a ser la próxima crisis? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creería que el trabajo tiene que ser mucho más estructural. Que aquí lo que tenemos es que empezar a pensar en soluciones estructurales y no coyunturales. No para no decir que el Fondo de Estabilizaciones tiene que ser una realidad para los cafeteros. No para no decir que el problema de la deuda es un problema latente. No para no decir que el precio de los fertilizantes, claro que es algo que tiene que verse. Pero la pregunta es, si solucionamos esto aquí y mañana vuelve y se cae el precio internacional por un problema político en Brasil, ¿a dónde quedamos? La respuesta es lo que hemos venido trabajando y en lo que hemos venido creyendo. Quienes hemos estado en el mundo del café un largo rato y muchos de ustedes, si echamos la película hacia atrás desde 1960 hasta el año 1990 que duró el acuerdo internacional o hasta el 89, no tuvimos problemas de crisis de precios ni crisis cafetera. Aquí no tuvo que venir nadie a hablar de la crisis del café. Aquí se venía a hablar de cómo nos repartíamos las riquezas generadas por la caficultura. Pues a eso es lo que le tenemos que volver a apuntar. Después del acuerdo internacional vino el mercado libre, porque el mercado era el que asignaba mejor los recursos. Y debacle. Nos ha dejado expuestos a todo esto, que hemos venido sufriendo cíclicamente. Esto no es la primera crisis cafetera, ni va a ser la última, a menos que empecemos a trabajar en una dirección distinta. Esa dirección, ese rumbo, lo hemos venido trazando los cafeteros de Colombia cuando hace un año llamamos a los cafeteros de todo el mundo y los invitamos a Medellín para que nos acompañaran y juntos, invitando a todos los actores de la cadena, empezábamos a pensar de una manera distinta. Ojo, honorables representantes, es pensar en que todos los componentes de la cadena del café somos miembros de eso mismo y que tenemos el mismo interés. Y que lo que tenemos es que trabajar colectivamente para solucionar los problemas del café y de la caficultura. Claro, está el precio, pero está el problema del cambio climático y está el problema de la generación de relevo. ¿Eso cómo lo solucionamos, representantes? ¿Cómo le metemos muela entre todos a esos que son los problemas de verdad de la caficultura y de largo plazo? Pues la propuesta que hicimos y la propuesta que hemos venido moviendo con el acompañamiento de todos los países productores es que seamos corresponsables, que nos sentemos entre todos a estudiar los problemas y que le encontremos a los problemas una solución colectiva, bajo el entendido de que esta cadena tiene siempre el eslabón más débil, que es el productor del café. Y hemos venido ganando terreno. Esto no se hace de la noche a la mañana. El acuerdo internacional del café no se hizo de un día para otro.
Y por eso nosotros hemos venido mes tras mes, día tras día, construyendo una relación entre los países productores y aproximando a la industria del café y a todos los actores, los exportadores, los importadores, los supermercados, para que se comprometan y nos comprometamos entre todos a sentarnos y colectivamente a resolver los problemas. Créanme que dentro de esas soluciones que le piden a la Federación, he estado ya sentados con varios de los presidentes de las grandes compañías de café, diciéndole, comprométase conmigo a que no nos van a pagar por debajo del costo de producción más una rentabilidad. Ese sería, entre otras cosas, el mejor fondo de estabilización, pero pagado por la industria. Y pagado por la industria porque tiene cómo pagarlo. Este es un negocio que mueve 250.000 millones, de los cuales menos del 10% le toca a los países productores. Para nadie, y lo dijo el presidente de Honduras y se ganó los aplausos, es un misterio que de 4 o 5 dólares que vale una taza de café en Nueva York, a nuestro productor en Pitalito le tocan 2 centavos o 3 centavos. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo hicimos un primer paso entre todos los países productores, entre todas las asociaciones de productores. Le escribimos una carta unificada y firmada por todos a cada uno de los presidentes de las compañías torrefactoras del mundo, diciéndoles, ustedes son responsables de esta crisis actual y ustedes tienen la solución, sentémonos a conversar. Ese es un primer paso. Pero vamos a seguir moviéndonos. Y claro, aquí se ha dicho, entonces, ¿por qué no creamos la OPEC del café? Pero es que OPEC de pobres no funciona. OPEC de ricos sí. A Arabia Saudita no le cuesta decir que no va a exportar 1 millón de barriles o 2 millones de barriles al día. A nosotros sí. Nosotros no tenemos la capacidad económica. Pero sí tenemos una fuerza poderosa, que es la fuerza del consumidor del café. Ese ama de casa, ese estudiante que está en París, que está en Londres, que está en Berlín y que está en Tokio, que no sabe que está pagando esos niveles de precios y que el productor está recibiendo esa miseria. Nos vamos a seguir moviendo, vamos haciendo una campaña amigable con la industria. La aproximación va a ser una aproximación en la cual queremos que la industria nos acompañe. Y por eso no queremos hacer acciones unilaterales de productores, sino colectivas de industria, para crear tal vez el modelo económico del futuro. Porque si nosotros logramos ser exitosos, serán mañana los del cacao, pasado mañana los del arroz, los del aguacate, lo que les digan a su propia industria, creemos un trabajo colectivo de industria. Claro, habrá quienes digan, no, eso es imposible. No, esos señores no se comprometen. ¿Y qué tal que sí? ¿Y por qué tenemos que perder esa oportunidad? Aquí, como Federación de Cafeteros, como Cafeteros de Colombia, hemos sido los abanderados de esa tesis. Hemos sido los abanderados de ese nuevo movimiento que empieza a producir unas olas como que a mí ya me ha empezado a llamar algunos de los presidentes de las compañías a decir, ¿por qué no hablamos? Y bueno que yo pudiera entonces venir a este estrado el día de mañana y decir, mire, logré que la industria se comprometiera y que nunca va a pagar menos de 900.000 pesos. Ese día, en primer lugar, no necesitaríamos plata del gobierno nacional para nuestro fondo, que vuelvo y repito, bienvenido, pero podríamos usar esa plata para otras cosas. Ese día yo podría decirle a los cafeteros, dediquémonos a lo nuestro, a producir café, que el ingreso está garantizado. Ese día le podré decir a los padres cafeteros, déjenle la finca a sus hijos que le dejan un negocio que es rentable. Y es que ahí es donde está el meollo de este asunto, en la rentabilidad de la caficultura. ¿Cómo hacer para que la caficultura sea rentable? Y lógicamente arrancamos por el precio. Pero en la Federación no nos hemos estancado ahí. No en vano la productividad del café ha pasado de 10 sacos en el 2011
a 19 sacos hoy. A poquitos gremios que pueden decir eso. No en vano, sacamos una nueva variedad que es capaz de tener una mayor cantidad de árboles por hectárea. No en vano, hemos hecho ya más de 100 ferias de cafés especiales para darle la oportunidad al productor colombiano de participar en el segmento de los mejores precios. Pero no nos hemos quedado ahí, por el lado de los costos también hemos trabajado y sacamos la formulación de las mallas para recolectar café, que ahorran más o menos un 30% del costo de recolección, que es nada más ni nada menos que el 55% del costo total de producir café. Pero también sacamos una formulación nueva de fertilizantes que ahorra más de 1 millón de pesos por hectárea al productor. Pero no nos hemos parado ahí. Por primera vez en la historia, el 22 de noviembre estaremos lanzando la primera máquina capaz de asistir en la cosecha de café. Entonces, en la Federación hemos estado comprometidos, presidente y honorables representantes, en devolverle la rentabilidad a la caficultura, con acciones internacionales decididas y con el acompañamiento del gobierno nacional, y con acciones locales para mejorar la rentabilidad del cafetero. Esa es la verdadera solución de la crisis. Muchísimas gracias.